Buenos días, nos encontramos aquí en la Iglesia Bautista Gilgal, nuevamente en el podcast Llamados por Cristo, y en esta ocasión me acompaña nuevamente Juan y Mesillas. Erika Garza, buenos días. Buen día, y Maribel Valerio. En esta ocasión, como ustedes nos han seguido a través de sus podcasts, vemos que hemos estado hablando de varias mujeres de la Biblia, y en esta ocasión la mujer de la cual vamos a compartir de un poco de ella es de una mujer llamada Lidia. Y ella la encontramos en unos cuantos textos en la palabra de Dios, que es en el libro de Hechos, capítulo 16, vamos a leer del verso 13 al verso 15, para poder ver quién es ella, Lidia. Dice en el verso 13, y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. En esta porción de la palabra vemos que nos habla de Lidia. Vamos a irnos un poquito más atrás para ver quién es el que está hablando o por qué llegan a ese lugar. Y en esta ocasión estamos hablando del segundo viaje misionario de Pablo. Y en el verso del 6 al 10 nos habla cómo Pablo iba acompañado de Silas y de Timoteo. Iban llegando a la ciudad para compartir el Evangelio. Pero vamos a ver cómo cómo el Espíritu Santo les muestra el no compartir ahí el Evangelio. Leamos del verso 6 al 10, dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Vemos aquí cómo Pablo intentó compartir la palabra, y pues el Espíritu Santo se los impidió. Y es porque podemos ver cómo Dios tiene un propósito y tiene un plan para que nosotros vayamos y compartamos de su palabra a quien Él ya tiene preparado, ¿verdad? Exacto, y a veces nosotros quisiéramos decirle a aquella persona, Cristo te ama, o recibe a Jesús, pero no es la voluntad de Dios, ¿verdad? Que esa persona se convierta en ese tiempo. Entonces Dios tiene su propósito y su tiempo, y la importancia es de escuchar, mejor dicho, escuchar al Espíritu Santo y saber cuando te dice aquí sí y aquí no, ¿verdad? Uh-huh. Sí, cuando Dios ya tiene preparado un corazón, Él nos guía, ¿verdad? A través de su Santo Espíritu, a hablarle a esa persona. En ocasiones me ha pasado que voy caminando y con alguna persona es acércate, y a veces lo he hecho porque también a veces me he detenido, lo confieso, pero en las ocasiones que lo he hecho me quedo sorprendida porque dice la persona, es que yo sabía que Dios me iba a mostrar algo el día de hoy, o que alguien me iba a hablar de Dios, uh-huh. y o sea, ya estaba su corazón preparado para recibir al Señor, ¿verdad? Entonces, la obediencia, como dice Erika, de que podamos tener esa comunión con Dios y la importancia, de que tengamos esa comunión con Dios y que podamos obedecer la voz del Espíritu Santo cuando nos guía, ¿verdad? Más que nada la obediencia, ¿no? Porque la obediencia puedes escuchar y dices, no, ¿cómo? Sí, o sea, digo que sí me ha pasado, definitivamente sí. Nos ha pasado de que, ¿y qué le voy a decir? Sí, porque a veces simplemente la ves pasar en la calle, ¿verdad? Y dices tú, ¿y qué le voy a decir? Ni la conozco, ¿cómo me voy a acercar? Y simplemente también haciendo a lo mejor un acto a veces ves la necesidad en la persona, y con un simple apoyo que tú le hagas, la persona dice, ¿por qué lo hace? O sea, esto es diferente, yo nunca lo he hecho, o no esperan, ¿verdad? Que tú hagas algo por esa persona. O a lo mejor esperan algo, que está esperando que le dé algo. O sea, pagar, ¿verdad? Y pues no. Vamos a continuar, Juan, y de ahí del 11 al 12, el 12 y el 12. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis,
y ahí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Algunos días. Hasta ahí, sí, hasta ahí. Vemos que ellos llegaron a Filipos. Dice que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia. Estamos hablando que esto está ya por el área de Europa, ¿verdad? No sabemos exactamente, pero por aquellos rumbos. Y vemos cómo Dios muestra a Pablo que vayan a compartir allá, y dice que a compartir la palabra, y se quedaron algunos días. Y dice también la palabra que llegaron ahí y en un día de reposo, junto al río donde solía hacerse la oración. Leí por ahí también que ahí no había, en aquel tiempo donde no había un lugar para adorar a Dios, una sinagoga, tenía que haber por lo menos 10 varones para que pudiera hacerse una iglesia, ¿verdad? Y como aquí no había, pues la gente salía a hacer la oración al aire libre. O que se considerara una iglesia. O que ¿no? se Porque iglesia. como quiera las mujeres se reunían. Se reunían y se reunían aquí, dice, muy importante, solía hacerse la oración, y dice, y nos sentamos y hablamos a las mujeres que se habían reunido. Estaba Pablo ahí hablando a las mujeres, y dice también el 14, entonces una mujer llamada Lidia. Lidia nos dice aquí cuál era su profesión o qué hacía, a qué se dedicaba. Nos dice que era vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira. Vendedora de púrpura es una tinte para las telas, ¿verdad? Algo caro. Algo caro. Era un color, creo que es como azul o morado, rojo, algo así muy fuerte. Muy fuerte. Que no cualquiera lo producía, y que era caro, y pues ella se dedicaba a eso, y pues era una mujer, quiero yo pensar que una mujer rica, ¿verdad? Emprendedora, que trabajaba, y que no dice exactamente si es soltera o viuda, porque no se menciona ningún esposo. No se menciona ningún esposo, solamente se menciona a la mujer vendedora de púrpura. La gente la conoce como la vendedora de púrpura. Quiero yo pensar que ella tenía a lo mejor influencia en las mujeres por su estatus, o no lo sé, ¿verdad? Pero lo importante más adelantito que nos dice que adoraba a Dios. Adoraba a Dios. Me quedaba yo viendo, ¿verdad? Que ella era una persona gentil. Y era una gentil, y había sido convertida al judaísmo, ¿verdad? Ella había adoptado las tradiciones judías, y ella buscaba a Dios, adoraba a Dios. Dice aquí, adoraba a Dios. Y entonces, estaba en ese día de reposo en la oración. Ella apartaba ese día para buscar al Señor, ¿verdad? Buscar al Señor, y aun cuando ella había sido, ¿cómo te diré? Inculcada, ¿verdad? Sus tradiciones de Tiatira, de adorar a dioses y a diosas paganos en Tiatira, pues ella había sido su corazón para buscar al Señor. Ella no hacía ese tipo de adoraciones a otros dioses, sino que ella buscaba al Señor. Y me recordaba a Cornelio, ¿verdad? La vida de Cornelio, como decía que era un varón temeroso de Dios también, ¿verdad? Que él adoraba a Dios, oraba, hacía limonas, hacía cosas para el Señor. Y como el Señor, sí, o sea, como Dios manda a Pedro a que le comparte el evangelio, y aquí en esta ocasión Dios manda a Pablo para que le comparta el evangelio a Lidia también, ¿verdad? Y tengan un encuentro real con Jesucristo, ¿verdad? Y vemos cómo Dios no hace excepción de personas. Dios, Él está para cualquier situación en la que te encuentres, ¿sí? Dios ahí está esperando que tú vengas a Él y escuches el evangelio y le recibas, ¿verdad? En tu corazón. Vemos, dice aquí, adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Dios trabajó en su corazón para poder que ella escuchara y estuviera atenta a lo que Pablo decía. Ella estaba escuchando, cosa que muchas veces no hacemos. Sí, porque ahí menciona que no nada más era ella, había más mujeres. Había un grupo de mujeres. Y como nada más aquí se menciona específicamente a ella, ¿verdad? Y que Dios preparó el corazón de ella, no de las mujeres. O sea, menciona,
específicamente a Lidia. A ella. Y cuántas veces hay en nosotros mucha frustración cuando nosotros compartimos la palabra, ¿verdad? Con algún familiar, con algún conocido y vemos que no hay cambios en su vida o que realmente, aunque hayan hecho una oración, realmente no hay un fruto, ¿verdad? En su vida. Pero vemos que pues no somos nosotros los que los vamos a convertir. Nuestro trabajo es compartir la palabra, compartir el evangelio, orar por ellos, ¿verdad? Y el que abre el corazón, el que realmente les da la fe, es el Señor, ¿verdad? Es el Señor el que habla. El que busca, el que nos busca. El que nos busca. Aunque Lidia estaba aquí orando buscando a Dios, Dios fue a su encuentro, ¿verdad? Sí. Él fue a encontrarla por medio de Pablo, llevando el evangelio verdadero. Y él lo buscaba y llegó ya Pablo para poderlo encontrar. Sí, y Dios dice, o sea, nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Sí. Y también me recuerda aquí, ¿verdad? Como dice en Job, que de oídas te había oído, ¿verdad? Pero ahora mis ojos te ven. Sí. Ella conocía a Dios, pero no había tenido realmente ese encuentro real con Cristo que tuvo a través de la predicación que Pablo dio, ¿verdad? Y que el Señor abrió su corazón. Sí, en Jeremías 13 nos dice, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Es lo que espera el Señor que hagamos, ¿verdad? Dice, me hallaréis, pero si me buscáis de todo corazón. Algo también importante que se nos pasaba a mencionar aquí, como de lo de escuchar, ¿verdad? Que nosotros les digo que nosotros somos muy dadas a hablar antes más que escuchar. Más que escuchar, sí, definitivamente. Y aquí, sí, yo presente. Y vemos cómo Lidia estuvo atenta, escuchando, y eso la llevó a tener ese encuentro real con el Señor, a escuchar la palabra de Dios, la palabra verdadera, la palabra de vida, y eso la llevó a tener ese encuentro con el Señor. Ahora vemos el lado de Pablo, que él escuchó al Espíritu Santo también, y eso lo llevó a obediencia, a poder tener un fruto, ¿verdad? Que fuera Lidia convertida, y no solamente Lidia, sino también su familia. Y ese aprendizaje de las dos formas. De los dos lados, ¿verdad? Tanto como Lidia, como lo que hizo Pablo. Como lo que hizo Pablo. No, tanto para los creyentes, como nosotros creyentes, ¿verdad? Que ya está Cristo en nuestra vida, que tenemos a Cristo en nuestro corazón, es de obedecer, escuchar la voz del Espíritu Santo, la voz de Dios cuando nos manda, como nos dice, ¿verdad? En su palabra, ir a compartir el evangelio, y obedecerlo. Y la otra voz, en el otro lado, ¿verdad? De Lidia, de que ella estaba buscando al Señor. ¿Cuánta gente le compartimos y muchas veces no quiere escuchar, ¿verdad? Y si ellos tan solo pusieran su corazón atento a escuchar y tuvieran algún interés en ellos, por el Señor, realmente yo sé que Dios abriría sus corazones. Y muchas veces te dicen, sí, no, yo sé que sí, o sea, sí. Pero pues no es el tiempo de Dios aún, ¿verdad? Aún, sí. Y hay gente que de plano no, o sea, hay gente que tú les quieres compartir el evangelio y dicen, no, ahorita no, mejor otro día. Sí. Sabiendo que en esta vida no tenemos nada seguro, no sabemos si amanecemos, ¿verdad? Así es. Dice el texto siguiente, el verso 15. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Nos obligó. Un cambio importante, una muestra de su obediencia a Dios, del haber escuchado la palabra, fue el ir y bautizarse. Sí, dice, fue bautizada y su familia. No sabemos si también su familia, no sé si se refiere a hermanos, etcétera, o a sus sirvientes, ¿verdad? No sabemos realmente qué es, porque no sabemos si era viuda o era soltera. Pero su familia, dice, fue bautizada, y Dios nos enseña a nosotros, bueno, cuando Dios hace un cambio en tu vida y le entregas tu vida a Cristo y lo recibes como Señor y Salvador de tu vida, Dios va trabajando en tu corazón, y lo primero que Dios te muestra esa obediencia es a través del bautismo, ¿verdad? Quiero leer un texto que está es Romanos 6, 4 y 5, que nos habla del bautismo. 4 y 5. Así es. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección.
De hecho, leemos el que sigue, dice, sabiendo esto que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Sí? Al pecado. Dios nos enseña, ¿verdad? Que en el bautismo somos muertos, pero resucitados, ¿verdad? En Cristo. Amén. Y ese fue la muestra de obediencia de Lidia para con el Señor. Sí. Fue una de las cosas que ella otra hizo. de los muestras de obediencia de Lidia o de su conversión, ¿verdad? Fue el hecho de ese, ¿verdad? De que ella le rogaba a Pablo y a los misioneros que se quedaran con ella en su casa, ¿verdad? Yo les decía que ella había entendido o estaba valorando así fuertemente esa salvación tan grande que nosotros tenemos y quería agradecerlo de alguna forma, ¿verdad? Porque agradar a Dios de alguna forma en el aspecto de decir, bueno, pues yo puedo, o sea, lo que Dios me ha dado, a ponerlo a su servicio. Y es algo importante en nuestra vida también, que si Dios te ha dado, te ha bendecido, somos bendecidos para bendecir a los demás, ¿sí? Amén. A veces, muchas veces las personas que no conocen a Cristo no lo entienden. Cuando uno quiere dar, no, pero sí, o sea, es un fruto es algo que Dios me dio, déjame compartirlo. Y no tienes que pagárselo a esa persona, o sea, porque Dios se va a encargar, o sea, es más, Dios ya lo hace, para cuando tú lo haces, que tú compartes algo Dios ya te lo dio, o sea, te lo multiplicó. Lo que de gracia recibís, exacto, entonces, así. Sí, siempre es en mi persona, ¿verdad? Es un gozo poder hacer lo que Dios me mande a hacer, ¿verdad? O sea, lo que tú puedes hacer, no en tus fuerzas, en las fuerzas, en lo que Dios te muestra, te manda a hacer, y lo que Dios pone en tu corazón, hazlo. Y muchas veces podemos decir, es que quizás yo no tengo mucho para dar, pero todos tenemos algo. Todos y no tenemos algo. Tiene que ser algo económico. Sí, ándale, es lo que siempre podemos hablar, ¿verdad? Porque siempre nos basamos en eso. Ay, es que, ¿qué tanto es esto lo que puedo dar? Pues créeme que en las manos de Dios, lo poco, lo mucho que tú puedes dar, Dios lo bendice y Dios lo multiplica. Cuando tú lo das, sí, tú lo das de corazón y Dios lo bendice y lo multiplica. Ahora, tenemos tiempo, tenemos servicio, o sea, podemos dar servicio, podemos dar atención, el escuchar a la persona, el orar por ella, o sea, todo ese tipo de cosas es darnos, ¿verdad? Es dar de nosotros y no, como dijimos ahorita, no solamente económicamente. Sí, vemos como Lidia abrió su hogar para Pablo y quienes estaba con ellos, ¿verdad? Vemos luego más adelante cómo Pablo, en el desarrollo de este capítulo 16, cómo Pablo fue encarcelado, ¿verdad? Vemos en el verso 23, dice, después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Y estando ahí, en el 25, dice, pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos lo oían. Seguían ellos compartiendo y alabando a Dios en la situación en la que ellos se encontraban. Ahí la importancia, ¿verdad?, de cómo Pablo escuchó al Señor, ¿verdad? Porque pues no solamente fue Lidia y el carcelero, fue Lidia, su familia, el carcelero, su familia. Y también la mujer que le quitaron, ¿verdad? El demonio. Y un verso muy importante y que muchas veces lo tenemos nosotros presentes, el verso 31, 16:31, dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Sí? Es una oración que muchos de nosotros hemos tenido, ¿verdad? Por cuando tenemos familiares que no conocen a Cristo, ¿verdad? Lo tenemos muy presente porque, pues, como deseamos en nuestro corazón que nuestra familia también reciba la gracia y la misericordia de Dios que nosotros ya hemos recibido. Pero aquí algo bien importante que nosotros debemos tener en cuenta, ¿verdad? Que pues debemos, compartirles el Evangelio. ¿Sí? Ser testimonio vivo y real de lo que es, del amor de Cristo, ¿verdad? Y lo que Cristo ha hecho. Porque si nosotros, lejos de ser testimonio, somos tropiezo, pues ahí sí, con permiso, mejor no, ¿verdad? Ahora, otra cosa, muchas veces podemos frustrarnos, como ya le dijimos antes, cuando vemos que no hay esa conversión y llegar a decir, bueno, a lo mejor yo no estoy siendo buen testimonio, pero si en tu corazón sabes que tú estás haciendo lo que Dios te manda hacer, entonces solamente te toca ponerlo en las manos de Dios y orar cada día por ellos y Dios usará cualquier tipo de situación, cualquier forma, pero Él cumplirá su palabra, Él cumplirá su promesa de que ellos también porque de Él es el tiempo, Él decide cuándo, ¿verdad? Cada uno tiene nosotros su hacemos tiempo. una cosa y el que hace realmente la obra en la persona es Dios. Amén. Y vamos, vemos más adelante cuando ya ellos salieron, vámonos al verso
37, bueno, 38 dice, bueno, 37, donde los azotan y delante de, dice, pero Pablo, 16:37, pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente, sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron a la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viniendo les rogaron y sacándoles les pidieron que salieran de la ciudad. Ahí a Pablo ya los liberan, los mandan que les vaya muy bien, ¿verdad? Y en el 40 nos encontramos nuevamente con Lidia. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Vemos cómo nuevamente Pablo regresa a dónde, empezó a compartir la palabra, a encontrarse con Lidia y a un lugar donde sabía que era recibido y que había hospitalidad y podía seguir compartiendo. Y algo que veo aquí que dice, habiendo visto a los hermanos. Entonces, Lidia no dejó el hecho de que Pablo y Silas estaban ya en la cárcel como para decir, bueno, yo ya los serví a ellos, ya hasta aquí, ¿verdad? Sino que ahí se seguía reuniendo la gente. Exacto, ahí ¿verdad? En su casa continuaba la gente ahí reuniéndose. Cuando Pablo y Silas salen de la cárcel, entonces llegan ahí, dice, y ahí estaban los hermanos, ¿verdad? Y los consuelan y se fueron. Y se fueron, sí. Entonces vemos cómo ese servicio o esa gratitud que Lidia tenía, esa hospitalidad que ella tenía también, pues siguió, ¿verdad? Estaba, ella entendió y ella valoró la salvación tan grande que Dios le había dado y fue agradecida en todo momento. Y quiero yo pensar que si yo iba compartiendo el evangelio, no nos dice si siguió trabajando, si no siguió trabajando, pero ella siguió compartiendo y hospedando y tratando de hacer la voluntad de Dios. Esto me trae a mí a Filipenses 4:19 que dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Ella sabía quién le iba a suplir. No sé realmente si siguió trabajando o no, seguía. Pero siento que sí, algo que ella no dejó que impidiera que su trabajo impidiera que ella buscara a Dios, porque aún desde cuando ella iba a adorar a Dios, ella dejaba ese día de reposo para adorar a Dios. Aun cuando ella era una persona muy ocupada, ¿verdad? Ella daba ese espacio, nunca permitió que sus ocupaciones ocuparan el lugar de Dios. El lugar de Dios, así es. Y eso es algo bien importante. Esto es, bueno, para ir cerrando, ¿verdad? Y finalizando, vemos cómo podemos aprender de la vida de Lidia. Para nosotras como hijas de Dios, ¿sí? Que le conocemos, pues seguir buscando agradar a Dios en nuestra vida personal, cada una en nuestra relación diaria con Dios, hacer su voluntad, ser hospitalarias, compartir, dar, no dejar que, en mi caso personal, ¿verdad? Que yo trabajo y que también tengo labores en casa, no dejar que esto sobrepase mi relación con Dios, ¿verdad? Que trate de buscarlo, de agradarlo y de hacer lo que Él me pide que yo haga, ¿verdad? Orar para que Él nos guíe y nos lleve a compartir su palabra, a servir y a hacer su voluntad. Y pues en el caso de una persona que no conoce a Cristo, pues que ver el ejemplo, ¿verdad? De Lidia, como que esté atenta a lo que Dios tiene para tu vida. Que tu corazón esté dispuesto. Que tu corazón esté dispuesto, así es. La palabra nos muestra que el único camino para estar en su presencia con Dios es Jesucristo. Sí, no hay ningún otro. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie va al Padre si no es por mí, ¿verdad? Y podemos decir, yo también estoy buscando a Dios, pero Dios es el que te va a encontrar, ¿verdad? Pero dispón tu corazón a obedecer al Señor, a arrepentirte de tus pecados y a buscarlo al Señor de todo tu corazón, porque dice la palabra, y me buscaréis y me hallaréis cuando me buscaréis de todo vuestro corazón, ¿verdad? Entonces, búscalo con todo tu corazón. Pídele perdón por tus pecados, arrepiéntete de todos tus pecados y vuélvete al Señor y permite que Él haga y transforme tu vida y que pueda llenar ese vacío que hay en tu vida, como lo había en la vida de Lidia, porque aunque vemos que Lidia tenía muchas cosas, ella había algo que le faltaba y que ella estaba buscando, que era llenar en su corazón y era ese vacío con la forma de Dios. Así es. ¿Algo más que quieras agregar, Erika? Así es, pues es entender que Dios tiene su tiempo en todas las cosas, ¿no? Que no nos desesperemos, que confiemos de que Dios va a obrar en nuestros familiares, ¿verdad? Que es lo que a lo mejor quizás malamente somos egoístas de decir, no, es que mi familia.
O sea, todos ocupamos del Señor Jesucristo, ¿verdad? Nadie puede decir que Él solo. Él no lo necesita. Entonces, cualquier persona, todos en este mundo ocupamos del Señor Jesús para ir al Padre, ¿no? Amén. Entonces, confiando de que Dios tiene su tiempo, así como lo tuvo con nosotros. Con nosotros. En su tiempo, Dios también lo va a tener para las personas que amamos y a las que nos conocemos también. Dios tiene un propósito en todas las cosas y confiemos en eso. Y entendamos, ¿verdad?, el propósito para el cual Dios nos ha llamado, para el cual Dios nos ha salvado, que es llevar y compartir su palabra. No solamente pensemos en grandes naciones, sino pensemos en nuestro hogar, en nuestra colonia, en nuestros vecinos, ¿verdad?, en nuestra escuela, en nuestro trabajo, y desde ahí empecemos a compartir el evangelio y cumplamos ese propósito para el cual Dios nos llamó, glorificar su nombre y compartir su palabra. Y no pensemos que no, es que esa persona, mira cómo es, no, o sea, Dios puede transformar ese corazón. Transforma vidas. Y a lo mejor, no es a través de nosotros, o sea, nosotros no vamos a poder hacerlo. Oremos por esas personas, que Dios transforme ese corazón. Dios es bueno y misericordioso y lo puede hacer. Pidámosle a Dios, ¿verdad?, que nos ayude a verla, a ver a cada persona como Él la ve, amarla como Él la ama y a tener misericordia como Él la tuvo de nosotros. Así es. Bueno, pues aquí concluimos este podcast de Lidia, que nos llevemos esa enseñanza, ¿verdad?, de su vida de Lidia, y a ti que nos escuchas te invitamos a que nos sigas escuchando, a que sigas viendo esos podcasts y que juntamente con nosotros un día digas como Job: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Amén. Un gusto estar con ustedes, nos despedimos y nos vemos la próxima. Dios les bendiga. Dios les bendiga.